Este es el primer presupuesto equilibrado en 123 años, y así es como acabas con la inflación. Así es como se reduce la pobreza, y así liberas el mercado para lograr un crecimiento jamás visto. ¿Es esta la forma en la que pasas de ser considerado el caso perdido del continente a ser la economía de más rápido crecimiento en el hemisferio occidental? Todos estos logros no son menores, sobre todo si tenemos en cuenta el poco tiempo en el que se han alcanzado. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Tenemos hoy un invitado de lujo. El señor se llama Joel Bowman, es mi amigo personal y además es uno de mis escritores favoritos. Nuestro amigo personal. Hace muchos años que lo conocemos. Aunque no lo puedan creer, él se gana la vida escribiendo acerca de las cosas que pasan acá en Argentina. Bienvenido a No hay almuerzo gratis. Joel, ¿querés presentarte un poquito y contarle a la gente cómo es que llegaste a abrazar las ideas de la libertad? ¿Quién te radicalizó, por así decir? Who radicalized me? That is a fantastic. ¿Quién me radicalizó? Esa es una excelente forma de verlo. Eso es como preguntar quién me alejó de las arraigadas tradiciones del estatismo, la esclavitud y la obediencia a nuestros amos espirituales que legislan y gobiernan desde los congresos de todo el mundo. Como mencionaste fuera de cámara, llegué aquí hace unos 15 o 16 años con mi esposa y creo que para ese entonces ya estábamos radicalizados. Aún así, Marcelo y Mariana, debo decir que ustedes nos ayudaron dándonos un último empujón. Tal vez nos quedaba algún rastro de afinidad por la obediencia o el Estado cuando los conocimos, pero seguramente era mínimo. Como bien saben ustedes, cuando llegamos aquí en 2010 no vinimos porque consideráramos que Argentina fuera bajo ningún concepto una utopía anarcocapitalista. Dicho de otra forma, no vinimos porque pensáramos que aquí encontraríamos mayores oportunidades económicas ni estabilidad política, o una moneda sólida ni un respeto particular por la propiedad privada. Perdón que te interrumpa, pero esa fue, si no recuerdo mal, la primera pregunta que te hice cuando nos conocimos. ¿Qué carajos haces aquí? No recuerdo cuál fue la respuesta específica, así que continúa, por favor. My thinking at the time, my third reason, the first was steak, the second was Malbec. Mi tercera razón para venir aquí después de la carne y el Malbec fue que sospechaba que en un lugar en el que la gente ha sufrido crisis cada 10 años, así como colapsos monetarios, disturbios y desastres económicos, probablemente habría un pequeño grupo de personas que sabía muy bien cómo lidiar con eso, a diferencia de la gente en Australia, mi país natal, o en Estados Unidos o el Reino Unido, donde no tienen ni idea sobre estas cosas porque siempre han vivido como en agua tibia. No se queman con agua hirviendo ni se congelan, sino que tienen vidas, por así decirlo, templadas, donde no han experimentado qué se siente llegar al punto de ebullición, por lo que jamás se vieron obligados a pensar en cosas que para un argentino son obvias. Los argentinos entienden por mero instinto la necesidad de tener dinero en efectivo guardado, así como un pasaporte de respaldo con otra nacionalidad y una comunidad de personas que piensan como tú en la que puedes apoyarte y que pueden también apoyarse en ti en los momentos difíciles. Estas cosas que los argentinos consideran simple sentido común a la gente de otros países ni se les han ocurrido. Pasé mucho tiempo viviendo rodeado de personas que estaban catastróficamente desprevenidas, y por esa misma razón supuse que me vendría bien aprender de aquellos que habían sido golpeados por catástrofes y que en consecuencia estaban muy bien preparados para ello. Así que no se trataba solamente, digamos, de una fascinación morbosa por el peligro, como la de esos periodistas que en plena guerra van allí donde la gente está muriendo. No se trataba de eso solamente, ¿correcto? No, la verdad es que no. Me temo que soy demasiado perezoso y cobarde como para hacer eso. Diría que mi personalidad consiste en una mezcla cuidadosamente calibrada de indolencia y apatía, así que no habría forma de que pudiera correr a un frente de batalla de forma voluntaria bajo ninguna circunstancia. Y de todos los lugares en los que estuviste, porque ustedes viajaron mucho, vivieron en otros lugares y conocen mucho el mundo. ¿Por qué vuelven? Esa es mi pregunta. ¿Por qué siempre vuelven? My wife and I, as you mentioned, we travel probably 6 months out of the year. We've been doing that for many years.
Como acabas de mencionar, mi esposa y yo solemos viajar durante unos 6 meses cada año y llevamos muchos años haciendo eso. Parte de la razón es que mi esposa, la cual es una mujer muy delgada, está muy mal preparada para los climas fríos y por eso constantemente hace que vayamos a climas un poco más cálidos, playas y cosas por el estilo. Ella y yo trabajamos mucho en su newsletter Sabiduría Clásica en el Mundo Antiguo. Estuvimos en Grecia, Italia y otros lugares, y también por eso estamos siempre viajando. Como también mencionaste, hemos intentado dejar Argentina varias veces, pero Argentina nos sigue trayendo de vuelta de la misma forma en la que la mafia no deja a sus miembros marcharse. Por lo tanto, se podría decir que todos esos intentos han sido fallidos. Intentamos mudarnos a Italia, y en un momento dado pasamos 1 año y medio en México. Así también estuvimos en Colombia por un tiempo y en varios otros lugares. Creo que más allá de la comunidad que hemos creado aquí y las amistades que tenemos, especialmente ahora que tenemos una hija y la estamos criando cerca de gente que ve el mundo con una óptica similar a la nuestra, parte de lo que nos sigue atrayendo a Argentina es algo de lo que curiosamente estaba hablando hace unos días con algunos de mis invitados, y es que, aunque pueda sonar un poco cursi, considero sinceramente que el futuro de Occidente está en el sur. Creo que, por ejemplo, la vieja Europa que romantizamos cuando leemos libros sobre la generación perdida en Francia, los años de entreguerras, los días de gloria de los llamados varones ladrones, quienes fueron en realidad los grandes industriales de la Edad Dorada americana, entre otras cosas. Bueno, cuando tenemos esos hechos en cuenta y esos periodos históricos, no veo que hayan realmente muchas razones para sentir optimismo por los lugares en los que originalmente ocurrieron. El mundo no es estático, por lo que no creo que se pueda volver al París que existió alguna vez, ni a la Nueva York del pasado. Lugares como Londres y Berlín están siendo superados y la cultura en este momento está siendo subordinada a otras presiones. Pero al mismo tiempo, creo que a estas alturas, tras haber sufrido durante demasiado tiempo aquí en Argentina, la rueda está girando. Han pasado entre 75 y 80 años en los que Argentina no solo estaba en el fondo con respecto a otros países en el mundo, sino que además estaba en el fondo de la lista en lo que respecta al índice de libertad. Pero ahora vemos que el mundo se da la vuelta y que las cosas están invirtiéndose en muchos aspectos. Creo que el sur va a liderar el camino a lo que antes era considerado Occidente y tengo mucha esperanza en el futuro. I'm very hopeful about that in the future. Vos que has viajado mucho, ¿pensás que para hacerse una idea de hacia dónde vamos como humanidad hay que visitar Dubái, algunos dicen Vietnam, algún otro país de Extremo Oriente, Argentina quizás? Yeah, absolutely. So I lived in Dubai. Totalmente. De hecho, viví en Dubái y considero que esa experiencia fue un poco masoquista. Me mudé allí en 2008, siendo considerablemente más joven que ahora. Irme allí probablemente no fue mi decisión más sabia, pero estaba interesado en aprender de primera mano sobre economía y me pareció que la Ciudad del Oro era un buen lugar al cual ir a buscar ese conocimiento. Allí abundaba ese tipo de actitud que te hace decir, hey, podemos tener 0 impuestos y paralelamente importar las mejores mentes del mundo entero. Es más, si queremos construir una isla en medio del océano, simplemente la construiremos. Y si se llega a hundir, simplemente la volveremos a construir. Había mucha audacia e incluso una especie de ingenuidad, pero yo quería estar ahí y aprender por mi cuenta esas lecciones de economía que fui a buscar. Parecía ser el lugar indicado y el momento de mi vida perfecto para estar allí. Recuerdo que estaba en mis 20s, por lo que aún era resistente y podía aguantar algunos golpes. También viví en el Extremo Oriente. De hecho, ya que mencionaste otras partes de Oriente, puedo decirte que Taiwán es un lugar fantástico. Obviamente es una especie de bocadillo para el gran dragón que es China, y ese dragón acecha muy de cerca, lo que implica que Taiwán no está libre de peligros, pero aún así nos encantó vivir allí. Otro lugar al que fui y del cual acabo de regresar es Japón. Todos esos lugares tienen cosas maravillosas, aún así no llegan a ser mi Shangri-La. Puedo decir que tanto en Japón como en Taiwán, el alto nivel de seguridad es una locura. Allí estás radicalmente seguro. Sobre eso escribí cuando estábamos en Tokio. Quedé completamente impactado al descubrir que el 70% de todo el dinero en efectivo que la gente encuentra, y estoy hablando de billetes comunes y corrientes, es finalmente devuelto a su dueño. Esto implica que si estuviéramos en Tokio, yo podría ir a mi ventana ahora mismo, comenzar a lanzar billetes de $100 desde el balcón y tener la total certeza de que la mayor parte regresaría a mí.
¿Te imaginas si te atrevieras a hacer eso en cualquier otro lugar del mundo? Probablemente terminarías arrestado y posteriormente te trasladarían a un manicomio. Pero en Tokio eso sería considerado solo un miércoles cualquiera, ya que es uno de esos países con sociedades de alta confianza. Algo muy parecido puedes esperar de Taiwán, donde puedes volver caminando a casa a las 3 de la mañana a través de un callejón solitario. Y si se te cae el teléfono, la primera persona que aparezca te lo devolverá y te preguntará si necesitas algún tipo de orientación. Es más, seguramente si tiene un primo taxista, podría ofrecerse a ayudarte a llegar a tu destino. Sin duda alguna, es un lugar muy seguro. Esa región del mundo tiene cosas maravillosas, pero por otro lado, todos están extremadamente dedicados a su vida laboral y tienen un estilo de vida en el que no estoy interesado y el cual no quisiera vivir. Todos son realmente muy trabajadores. Se podría decir que trabajar 100 horas a la semana suena para ellos como estar de vacaciones. Naturalmente, yo no tenía intención alguna de vivir así. Prefería un lugar donde la gente saliera a almorzar y ya no tuviera que volver a la oficina. Y en ese sentido, Argentina me vino como anillo al dedo. Bueno, eso nos trae... Siesta, la siesta. Así es. Siesta largo. No, eso nos trae de vuelta Notes from the End of the World. Ese es el título, sí, el nombre de su newsletter. Serían las crónicas de la transformación que está viviendo la Argentina. Y acá a la gente le cuesta creer, el otro día lo comentábamos en un episodio, no me acuerdo si el anteúltimo, que hay un público que paga por leer tus escritos acerca de este tema. ¿Qué es lo que les interesa de este país, a tus lectores? I think probably the number one response that I get from readers who, Creo que la principal respuesta que recibo de los lectores que con el fin de seguir los acontecimientos que ocurren aquí se suscriben a Notas desde el Fin del Mundo es que no confían en los medios de comunicación masivos como fuente de información. Y claro que me refiero a esos charlatanes vendidos de la prensa popular que siempre tienen una agenda propia muy clara. Y es que dado que son parte del sistema, se han fijado como objetivo personal el no admitir que un mercado libre puede funcionar mucho mejor que un Estado corrupto. Es por eso mismo que lo último que esos charlatanes harían sería decir algo que se parezca remotamente a la verdad sobre lo que está teniendo lugar aquí en Argentina. Empecé mi newsletter por eso mismo y debo decir que ya le había estado prestando atención al señor Milei incluso desde antes de que fuera elegido, aunque al principio pensaba que esto no pasaría de un sueño debido a que su propuesta sonaba demasiado sensata. Creía que era imposible que un político cuerdo pudiera llegar a resultar elegido, ya que una elección no pareciera ser el tipo de competición adecuada para alguien con sus virtudes. Quiero decir, normalmente se trata de una competencia en donde participan monstruos chupasangre y pícaros, en la que la cordura nunca prevalece, pero afortunadamente el resultado de esa elección fue exactamente lo contrario a eso. Creo que podrías titular eso como ¿está Milei demasiado cuerdo para este país? Yo diría que es posible que él esté demasiado cuerdo para esta época o incluso para este mundo en el que vivimos. Lo cierto es que estuve siguiendo lo que Milei hacía mientras paralelamente escuchaba lo que decían en América del Norte y Europa y leía lo que decían algunos periódicos en inglés. Lamentablemente, siempre me encontraba con el mismo análisis superficial. Oigan, ese Javier Milei tiene un peinado raro. Boris Johnson lleva un peinado raro al igual que él. Seguramente deben ser el mismo tipo de persona. Oh, miren, Trump también tiene un peinado extraño. En otras palabras, me encontraba análisis muy pobres. De hecho, llegué a grabar un podcast con un inglés que vive aquí en Argentina y que ha tenido bastante éxito. Pero cuando hicimos esa entrevista, me encontré con una obsesión similar. Vale, pero ¿no fue acaso Milei un terapeuta sexual? ¿Y no tiene acaso una motosierra? ¿Será verdad eso que dicen sobre que habla con sus perros? En resumen, el tipo que me invitó resultó ser un enano mental. Lo imagino diciendo, oh Dios mío, ¿qué le pasa a su peinado? Exactamente. No faltó el comentario sobre la forma de su cabello. Lo peor es que esta persona tenía un nivel de español bastante bueno, por lo que no creo que estuviera limitado solo a fuentes de habla inglesa, pero estaba distraído con todos esos comentarios habituales de la prensa tradicional, los cuales son demasiado superficiales y no tienen nada de interesante. Luego de eso pensé, vaya, hay espacio para alguien que hable sobre todo esto que los demás no están diciendo. Alguien que simplemente cuente los hechos tal y como son. Esto además me interesaba mucho porque muchos,
entre los cuales los incluyo también a ustedes, habíamos estado escribiendo, investigando o leyendo sobre todas estas ideas referentes a la libertad. Habíamos leído tanto a los Tannehill como a Hayek y llevábamos mucho tiempo hablando sobre estos temas, pero realmente no teníamos un laboratorio para ponerlo a prueba a gran escala y en tiempo real. Hablábamos del éxito de Hong Kong o de Singapur en comparación con otros países socialistas de la misma región, así como de pequeños experimentos aislados comparables a placas de Petri. Se hablaba de todo ello, pero mayormente entre gente afín a la academia. Tipos muy brillantes que usaban sacos de lana marrones y hablaban constantemente del ciclo del crédito, la curva de Laffer y la economía austríaca, todo lo cual sonaba muy académico y estaba limitado a un círculo de personas muy pequeño. Era difícil explicar en términos sencillos por qué respetar las relaciones voluntarias puede ser mejor que la violencia, algo que parece ser muy intuitivo, pero resulta ser más difícil de explicar de lo que se podría esperar y de repente teníamos a este tipo con una motosierra y el cabello de Boris Johnson en versión latina citando estos mismos libros y diciendo cosas radicalmente sensatas. Recuerdo que pensé, esto va a ser un gran experimento. En mi newsletter, de hecho, llamé a esto el mayor experimento político de nuestra época, en base a que ahora teníamos un mercado con un tamaño estadísticamente significativo, de unos 45 millones de personas, en el que veríamos probar en tiempo real las ideas de reducción del gobierno, desregulación, baja de impuestos y presupuestos equilibrados. Todas estas eran ideas de las que veníamos hablando, que eran tachadas de locura por los economistas tradicionales, los antropólogos y básicamente el status quo de la academia con todos sus estudios, su visión de la ciencia económica y demás basura. Ahora íbamos a poder evaluar el desempeño de todas estas ideas en tiempo real, por lo que sentí que no podía dejar pasar la oportunidad de escribir sobre ello. Era algo muy interesante. Sabía que alrededor del mundo entero había gente como nosotros interesada en este pequeño nicho. Algunos conservadores moderados, también conservadores con inclinaciones libertarias e incluso algunas personas que habían ido más allá y se habían convertido en anarcocapitalistas declarados. El caso es que ninguno de ellos tenía nada a lo que apuntar cuando la gente les preguntaba cosas tan sencillas como, ajá, ¿pero quién va a construir las carreteras? Sobre este tema, por cierto, me enteré de que el gobierno de Milei está licitando unos 12,000 kilómetros de autopista para que sean construidas por contratistas privados. Así que ahora cuando la gente pregunte quién va a construir las carreteras, podré señalar esos 12,000 kilómetros en Argentina, lo que suma ejemplos concretos en el mundo real que pueden entusiasmar a nuestros lectores y oyentes. Yeah. Y desde que llegaste con el desastre que era este país cuando llegaron ustedes acá y se instalaron, y todos estos años, ¿cómo viste esa evolución? ¿Cómo viste el cambio ahora en estos 2 años de que Milei está en el gobierno? Y en cuanto a la gente, además de la parte económica, en cuanto a la gente, en cuanto al ambiente que se vive acá. That's a great question. The last 2 years. Esa es una muy buena pregunta, aunque los últimos 2 años representan tan solo un pequeño porcentaje del tiempo total que llevo aquí en Argentina, han supuesto sin lugar a dudas el punto de inflexión para un crecimiento explosivo y una etapa llena de oportunidades. Cuando hablo con gente en la calle, las respuestas son exactamente las que mencionaste, ya sea preguntando a quienes me atienden en pequeños negocios, como a conductores de Uber o taxistas, e incluso a dueños de grandes viñedos y estancias ganaderas. Lo cierto es que de punta a punta en la escala económica escucho palabras que nunca antes había oído en Argentina en todo el tiempo en el que he vivido aquí. Hablo de palabras como futuro, ahorro, crecimiento, planes. La gente está hablando de planes a 5 u 8 años. Habla de cómo invertir, de cómo expandirse y de cómo sacar provecho de conceptos como la previsibilidad y la estabilidad. Estas son palabras completamente nuevas para el vocabulario empresarial argentino por el simple hecho de que antes no tenía sentido pensar en esos términos. ¿Para qué te molestarías en planificar a largo plazo si de todos modos el gobierno te va a robar mañana o la semana que viene o dentro de un año? Es un tipo de situación en la que sientes que el dinero te quema las manos. Tenías que gastar esos billetes de inmediato porque era claro que al día siguiente no valdrían nada. Tomorrow they will Absolutely. nothing. I used to tell people
Exactamente. Yo solía decirle a otros gringos que si alguna vez alguien entraba a mi casa a robar, encontrarían todos mis libros llenos de billetes, porque literalmente los uso como marcapáginas. Ellos quedaban muy sorprendidos al oír eso. Quizá a algunos se le pasó por la cabeza la idea de entrar a mi casa para robarse todo ese dinero. Sin embargo, luego les explicaba. Estamos hablando de un país con una inflación del 300% anual, lo que significa que hasta el papel de las páginas de los libros que los contienen vale más que los billetes que hay dentro. Supongo que ese dato era suficiente para hacerles saber que si querían obtener dinero fácil, tendrían que encontrar una forma de conseguirlo distinta a infiltrarse en mi biblioteca. Lo cierto es que los 2 últimos años han sido muy emocionantes y ha sido muy alentador ver lo que se ha hecho tan solo en ese periodo de tiempo. Y no me refiero solamente a que sea emocionante ver construcciones por todos lados, nuevos negocios abriendo, más gente emprendiendo o en general sintiendo optimismo por el futuro, sino también por lo que experimento cuando hablo con inversores de Estados Unidos o de Europa. Cuando organizo eventos en mi canal, Notas desde el fin del mundo, para conversar con otras personas sobre lo que están haciendo, se nota muchísimo su entusiasmo por invertir en Argentina. Así que puedo asegurar que hay gente con mucho dinero en Estados Unidos y en Canadá prestando atención a lo que Argentina tiene y a lo que no ha sabido aprovechar, a recursos que no han sido explotados de la forma en la que sí se han explotado, por poner un ejemplo, en Australia, en términos de minería y otras industrias. Estas personas miran hacia Argentina y luego observan el lugar donde están y se dan cuenta de que las regulaciones aumentan constantemente en sus países de origen, mientras que en Argentina la tendencia es exactamente opuesta. Y ante eso concluyen, hey, quiero estar en un mercado en el que mi capital sea bien tratado, no en uno en el que básicamente me van a robar. Sí, quizás lo que los frena es la idea de que esto puede revertirse. ¿Y vos por qué pensás? Porque primero se revirtió, ¿no? O sea, nosotros venimos de 80 años de creciente opresión estatal. Ese proceso se revierte. Hay gente que no tiene tanta confianza en que esto pueda realmente afianzarse, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué se revirtió en primer lugar? Es decir, nosotros pensábamos que íbamos hacia, que nos íbamos a convertir en Venezuela, ¿sí? Vamos a estar cada vez peor hasta que fuera ya muy difícil revertir ese proceso, pero no. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Venezuela y Argentina? Por dar solo un ejemplo. Y luego, estos inversores están pensando en invertir en Argentina. Seguramente les preocupa la posibilidad de que esto se revierta, digamos que no tengamos 80 años de florecimiento, ¿sí? Bajo un gobierno libertario, sucesivos gobiernos libertarios, sino que volvamos a el curso de siempre. ¿Qué les decís a estos tipos? En cuanto a la primera pregunta sobre por qué Argentina eligió esta vez el camino hacia Hong Kong y Singapur y no el camino hacia Caracas, yo diría que esta vez, en cierto modo, la suerte favoreció a los argentinos. Pero más allá de dar una respuesta típica, quisiera destacar 2 cosas. La respuesta habitual, que es parcialmente correcta, es que Argentina ya había tocado fondo, por lo que era necesario un cambio drástico. Tenían la necesidad de hacer algo distinto, pero eso no explica por qué Venezuela llegó a caer incluso más bajo, mientras que Argentina no siguió por esa misma ruta. Volviendo a los 2 factores clave que quería destacar, el primero sería que, afortunadamente para los argentinos, en ese momento había muchos venezolanos en Argentina con la posibilidad de contar su historia. Personas que podían decir, por favor, no hagan lo que nosotros hicimos. Venimos de hacer eso y por eso estamos aquí. Si les parece que una inflación del 300% es mala, deberían ver lo que nos tocó vivir y aún están a tiempo de evitarlo. Esa gente estaba aquí para advertir al respecto y los argentinos son realmente afortunados por ello. Lo segundo fue que hubo un giro importante en el voto juvenil, el cual no siguió la dirección que el sistema esperaba. Como quizá algunos de sus oyentes ya lo saben, hubo una presión tremenda para bajar la edad de votación a los 16 años. Eso habría sido una estrategia fantástica de poder aplicarse en casi cualquier otro país del mundo, dado que cuando las personas se desarrollan, primero desarrollan el corazón y luego el cerebro, al menos en lo que respecta a tener una mente plenamente funcional. Sé que saben esto porque ambos son doctores. El punto es que, por supuesto, la idea aquí era apelar al corazón de los jóvenes y al sentimiento que suelen tener hacia un estado de bienestar idealizado. De ese modo puedes tener a todos estos jóvenes de 16, 17 y 18 años pensando de forma emocional y no de forma racional sobre la opción a elegir, votando en consecuencia por el candidato que prometiera acabar con la pobreza o que dijera que nuestra mayor fuerza está en la diversidad, así como cualquier otra tontería fácil de vender. Sin embargo, ese tipo
tiro les salió por la culata, en gran parte porque estos chicos tenían amigos a través de los cuales les llegaron las advertencias de los venezolanos, pero también por algo que tiene aún más impacto. Esos mismos chicos estaban conectados y consumiendo contenido de nuevos medios y redes sociales. Y ya sabes, en Twitter y en esas otras redes sociales hay chicos realmente listos. Una de las cosas que tienes que hacer para sobrevivir en un mundo digital que cambia tan rápido es ser capaz de identificar lo auténtico de lo falso. De hecho, este instinto de supervivencia es incluso más importante en la era de la inteligencia artificial. Para bien o para mal, esto ha dado lugar a lo que podríamos llamar política populista, la cual ahora puede plantarle cara al establishment guionizado, hecho de cartón y a gente como el típico y estereotípico eurócrata que se pone de pie y dice, bueno, si esto salva la vida de tan solo un niño, más vale la pena implementarlo y bla, 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 el cual obviamente es un discurso vacío con los mismos tropos y estereotipos de siempre que usan los políticos de manual. Ese mismo tipo de política que representa a toda esa gente en Davos que dice que los niños son el futuro y repite todas esas frases ridículas que en el fondo no están comunicando nada. En contraposición a eso, los jóvenes vieron a alguien levantarse y básicamente mostrarle el dedo medio al sistema y dijeron, a ver, aunque esto es distinto a todo lo que hemos visto antes, al menos es algo auténtico. Al menos este sujeto cree en lo que dice y además lo que dice es real. En ese mismo sentido, cuando Milei asumió y dijo, no hay plata, básicamente no nos sobra el dinero, ellos se vieron en la posición de no haber escuchado nada igual. Eso lo dijo inmediatamente después de ganar la elección, y creo que resonó mucho en la gente. Estoy convencido de que esos jóvenes valoraron que les hablaran como a adultos. Pondré un ejemplo. Si llegas a escuchar a los políticos en Australia, mi país, sentirás pena ajena. Los tipos adoptan este acento extremadamente lento y marcado que te hace sentir como si tuvieras que bajar tu coeficiente intelectual unos 20 puntos para entender claramente lo que dicen. Básicamente hablan como si les acabaran de pegar un sartenazo en la cabeza. La gente nota eso de inmediato y piensa, nosotros no hablamos de esa forma. Pareciera que este tipo me quiere vender un coche usado o me está tratando de timar con alguna otra cosa. Creo que los más jóvenes resultaron ser bastante inmunes a este tipo de estrategia, como si aplicaran eso a lo que Muhammad Ali llamaba un rope a dope. Los jóvenes argentinos fueron capaces de ver a través de todo ese humo y decidieron que no querían sufrir lo mismo que sus padres o sus abuelos. Ya habían escuchado antes todos esos discursos, pero esta vez respondieron con memes vibrantes y divertidos que enganchan y se vuelven virales. De repente, hablar de este tipo de temas y participar en conversaciones sobre política se volvió algo cool. Hubo un cambio cultural en el que la apatía quedó atrás, así como esa actitud de querer quedarse sentado siendo un ñoqui que depende del Estado para absolutamente todo. Creo que la gente empezó a sentirse orgullosa de formar parte de algo que les devolvía el optimismo. Y hablando de cambio cultural, ¿vos pensás que es posible un rápido salto hacia el primer mundo, al estilo Singapur, digamos? ¿O hay algo que en tu opinión lo hace imposible? Algo quizás relacionado a algún factor cultural. I don't think that there's any inherent reason that's, like some sort of deep-seated cultural anchor. No creo que exista tal cosa como una razón inherente o como un ancla cultural profunda que le prohíba a una cultura u otra alcanzar la libertad que merece. Si le ponemos mucha atención a la historia, nos encontraremos con atrocidades cometidas tanto por locos con machetes que acaban de salir de una cueva como por culturas que a nuestros ojos lucen más sofisticadas. Lo cierto es que tanto si le diste al mundo a Brahms, Beethoven o Schopenhauer, o si provienes de una cueva en Medio Oriente, en ambos contextos puedes encontrar a gente capaz de llegar a cometer el mismo tipo de atrocidades. Es por eso que creo que la otra cara de la moneda es que cualquier cultura, sea considerada alta o baja, es capaz de superarse y de ir más allá de sus propios límites para reclamar su libertad. Y un aspecto fundamental de eso es que una vez alcanzada una masa crítica, cuando suficientes personas detectan los incentivos de lo que está ocurriendo, el cambio se vuelve exponencial. De modo que no solo creo que este tipo de acontecimientos superadores pueden suceder, sino que estoy convencido de que pueden pasar mucho más rápido de lo que la mayoría podría imaginar. Pero además, la historia está llena de sorpresas. Muchas veces la gente cree, bueno, esto es imposible, sí, que se dé en tal momento o en tal lugar. Y resulta que sí se da. Un ejemplo de esto es, hace un par de siglos atrás, de los chinos se decía que eran culturalmente incapaces de
progreso, que ellos no iban a adoptar nunca nuevas tecnologías, mucho menos crearlas. Bueno, mirá los chinos ahora. Y es solamente un ejemplo. Me parece que acá quizás estamos lidiando también con un prejuicio. Esta gente opina eso, pero no ven que incluso si es cierto que hay factores culturales, esas mismas culturas también pueden cambiar. Sí, la cultura no es algo estático. History, rather, is certainly full of surprises. I would say that there's something that la historia está llena de sorpresas. Ahora bien, hay algo que no suele ser muy evidente porque no es una de esas realidades obvias que saltan fácilmente a la vista de la gente. Yo diría que tampoco es algo de lo cual sea muy popular hablar, y me refiero a lo siguiente. En respuesta a lo que acabas de mencionar, yo afirmaría que ese es de hecho el milagro mismo del mercado. Si quisiéramos hacer un análisis de determinadas culturas, bien podríamos analizar algunas en términos generales o en su lugar, podríamos examinarlas de forma más granular, teniendo en cuenta factores más específicos. Este grupo de personas está apenas comenzando a evolucionar y su punto de partida es bastante más lejano. Este otro grupo tiene una ideología terrible que ha infectado su forma de razonar en general. Este tercer grupo incluso tiene un coeficiente intelectual promedio más bajo que otros. Esos son solo algunos ejemplos, pero a lo que quiero llegar es a que, aunque existen muchísimas teorías sobre por qué determinadas economías están sujetas a tales o cuales jerarquías, o por qué determinadas regiones, países o culturas tienen tal o cual nivel de prosperidad, lo cierto es que gracias a Dios el mercado puede trascender todas esas cosas debido a que el sistema mismo no depende de qué tan inteligentes seamos con respecto a los demás. Y eso es una excelente noticia, porque si dependiera de qué tan inteligentes somos, nuestra especie entera estaría en serios problemas, dado que la inteligencia promedio de los seres humanos resulta bastante decepcionante. De hecho, incluso existe el riesgo de que siga disminuyendo. Aún así, gracias al efecto amplificador del mercado, lo que tenemos hoy día solo requiere que existan unas pocas personas sumamente brillantes en los extremos de la curva comparativa. Personas cuyas ideas puedan expandirse por todo el mercado hasta generar estos inmensos cambios culturales. Y esto puede verse de forma muy evidente en el ámbito tecnológico. Si yo fuera a desarmar esta computadora que tengo enfrente mío para intentar entender cómo funciona, tendría que enfrentar problemas incluso más grandes que los que tuve al inicio para configurar el micrófono y los auriculares. La verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona todo esto, pero tampoco necesito saberlo. Solo necesito saber que alguien o algún grupo de personas sabe cómo funciona y que a través del mercado esos otros pueden aportar su conocimiento especializado. Por esa razón, nuestro futuro no depende de que todos seamos maestros en el ajedrez, o como dicen por ahí, esto no es neurocirugía de cohetes. No es ciencia de cohetes. Exactamente. Por eso lo único que necesitamos entender es que mientras más liberemos el mercado, más abriremos paso a esos pequeños espacios en los que las personas que realmente saben lo que hacen y están en la vanguardia de su especialidad impulsan avances que nos beneficiarán a todos. Es así como obtenemos mejores comunicaciones, mejor transporte y un mayor acceso a la energía que necesitamos. Es algo que nos beneficia directamente, aunque ninguno de los presentes sepa cómo funciona una computadora o el cerebro humano internamente, nos basta saber que donde sea que surja un problema, habrá gente que con los incentivos correctos trabajará en resolverlo para obtener una ganancia. Eso hace que al final salgamos ganando todos. Si lo pensamos bien, la humanidad aprovecha actualmente apenas un 5% del potencial que en realidad tiene, lo que significa que, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos, tenemos un enorme margen de mejora. Si vuelvo a un lugar como Australia y echo un vistazo a la absoluta abundancia de recursos naturales que hay allí, su uranio, su gas natural, hay abundancia de cosas valiosas, y los chinos, por ejemplo, están interesados en ello. Australia tiene todo eso en su patio trasero, ¿no? Y sin embargo, podemos ver que Australia tiene una de las tasas de endeudamiento familiar más altas del planeta. Eso me parece una locura. Ves a los australianos felicitándose entre ellos por manejar un Subaru del año, cuando por pura lógica podrían estar manejando Maybachs y Lamborghinis. Es como estar a un paso de andar en carretas tiradas por caballos mientras celebran porque creen que así se ve el éxito. Hay muchísimo más potencial por desbloquear. Si tan solo no obstaculizaran el camino del libre mercado, pronto verían sus arcas llenas y sus vidas mejorando de forma descomunal. Uso a Australia para ilustrar estas cosas porque de allí vengo, pero esto no es algo que aplique solamente allí. Creo que aquí en Argentina es también ese el futuro que debemos proyectarnos. Solo necesitamos que alguien derribe los muros de la burocracia y cuando eso pase, estaremos en el punto de partida a punto de arrancar. Una cosa que pasó acá, un fenómeno, es que además del fuego enemigo, que era lo esperado, ¿no? Que los kirchneristas, los peronistas, toda la izquierda iban a estar en contra de Milei, acá también sucedió que los mismos libertarios
se pusieron algunos en contra también, por varios motivos, ¿no? Cada uno con sus motivos, pero hubo también fuego amigo. Vos eso lo viste, lo estuviste analizando y ¿qué pensás al respecto? No solamente de libertarios de Argentina o gente, digamos, del movimiento libertario argentino, sino también del movimiento internacional, ¿no? El amigo Hoppe. El amigo Hans Hermann Hoppe. Dándonos una manito. Yeah, I see that phenomena all the time, and they can look forward to being wrong for a long time in the future. And veo ocurrir ese fenómeno todo el tiempo, y la verdad es que ellos pueden ir preparándose para seguirse equivocando en el futuro por mucho tiempo más. De hecho, me alegra que tengan la libertad de dar ese tipo de opiniones, porque eso hace que mi trabajo sea más fácil. Uno de los artículos que me encanta citar, seguro lo conocen, es una carta abierta de más de 100 economistas, entre los cuales está Thomas Piketty. Para mí, ese artículo es como uno de esos regalos que no paran de darte frutos, así que supongo que debería enviarles una nota de agradecimiento por él. Entre los que la escribieron están prácticamente todos los títeres, lamebotas y aduladores de siempre, provenientes de todas esas universidades y lugares políticamente correctos, diciendo exactamente lo que se esperaría que digan en los periódicos políticamente correctos. Para sorpresa de nadie, ese artículo fue publicado en The Guardian, entre muchos otros medios en todo el mundo. Muchas de las citas que se pueden sacar de allí hablan sobre la supuesta devastación que se desataría sobre Argentina si prospera el capitalismo radical del libre mercado que propone Milei. Me alegra muchísimo que esa gente haya escrito ese artículo porque cada 6 meses lo desempolvo, le echo un vistazo y saco algunas citas para contrastarlas con la realidad, la cual es al final el juez definitivo de todas nuestras teorías. Todos somos libres de decir lo que queramos, pero la verdad es que por la mañana tenemos que levantarnos, ponernos los pantalones como todos los demás y salir a enfrentar el día sin importar si está soleado o lluvioso, de modo que podemos mirar afuera y decir, vale, chequeemos las tasas de pobreza. Tan solo por poner un ejemplo, según las noticias de la semana pasada, la pobreza ha bajado desde un poco más de 52% hasta un 28%, y ahora estamos empezando a penetrar los llamados niveles de pobreza sistémica, esa especie de corteza aparentemente inquebrantable a través de la cual estamos empezando a abrirnos paso apenas ahora. Estamos viviendo una caída precipitada de los índices de pobreza, y eso supone un desastre absoluto para los amigos de la pobreza, como el señor Piketty, entre otros economistas. Ellos están esperando que el señor Milei fracase. Quisieran que la pobreza aumentara para afirmar que eso confirma sus teorías, porque tienen una forma de ver el mundo totalmente distorsionada. Por cierto, tengo un amigo al que le gusta darle vuelta a un refrán que es muy popular en el mundo angloparlante. Él dice que académicos como el señor Piketty aman decir, vale, esto funciona en el mundo real, pero ¿acaso han logrado hacerlo funcionar en la teoría? Esa es una muy buena forma de resumir cómo ven el mundo sujetos así. Empiezan con la abstracción y luego intentan hacer encajar al mundo real con eso, en lugar de observar el mundo real primero y después buscar las mejores formas de entenderlo. En fin, me alegra mucho que exista gente de ese tipo y no querría callarlos nunca, principalmente porque al parlotear hacen mi vida mucho más fácil. Además de eso, tampoco querría callarlos porque el camino libertario no consiste en eso, ¿verdad? Es decir, los libertarios no queremos regularle a un adulto su derecho a ser tan estúpido como le sea posible. ¿Sabes que me estoy preguntando cómo no lo invitamos antes? Yo lo mismo que estaba pensando. Sí. Yo me quedé esperando de forma educada. Vos, Joel, sos un tipo muy interesado en la historia y además muy viajado. Entonces sos la persona correcta para responder a esta pregunta. ¿Con qué otro momento y lugar vos compararías la situación argentina actual? Well, it's that old, the old adage is that history doesn't repeat, but it rhymes. So we get... Hay un antiguo refrán que reza que la historia no se repite, pero rima. En ese sentido, vemos florecer la libertad en diferentes periodos y partes del mundo, pero el contexto en el que eso ocurre cambia. Y creo que eso se debe a que la tecnología es distinta. La tecnología es la gran liberadora. Y la madre de la propia tecnología es la libertad de mercado. Así que no puedes tener lo uno sin lo otro. Justo ahora estoy estudiando con mi hija y estamos leyendo sobre la imprenta de Gutenberg. Si ella estuviera aquí, seguramente podría decirte la fecha exacta, porque tiene tan solo una fracción de mi edad y su neuroplasticidad es tal que es capaz de recordar todo tipo de cosas que a su padre simplemente se le escapan. Fue a mediados del siglo XV, en 1455, si no recuerdo mal,
cuando Johannes Gutenberg comenzó con su imprenta de tipos móviles. Estoy seguro de que la mayoría de sus oyentes conoce esta parte de la historia, pero lo cierto es que lo que había sido una estructura de poder muy vertical, lo que fue posible gracias a la limitación del flujo y acceso a la información, de repente se abrió de par en par. La gente pudo empezar a leer textos por su propia cuenta. En el caso de Gutenberg y luego también en el de Martín Lutero, solemos mencionar el acceso a la Biblia, pero también ocurrió con otros textos antiguos en griego y latín que databan de muchos siglos atrás. De repente las personas podían leer estos textos en su propio idioma y a partir de ello discutir estas obras y tomar sus propias decisiones al respecto. Empezaron a compartir información sobre cosmología y navegación, y también investigación científica y filosófica. La humanidad tenía este montón de información que se había mantenido oculta al ciudadano promedio, el cual estaba literalmente a oscuras durante la Edad Media. Y repentinamente, esta enorme riqueza en términos de conocimiento estuvo a su disposición. Considero que algo similar ha provocado el Internet en Argentina. De pronto, puedes leer todos los libros de los que habla Milei. En las redes sociales puedes ver a chicos que salen a repartir panfletos que explican la teoría de Mises sobre los ciclos del crédito y cosas así. Y ese tipo de acciones no son cosas que ocurran por sí mismas. Si lo vemos desde un punto de vista tecnológico, podemos darnos cuenta de que movimientos políticos como este son posibles, pero aparte de los avances de la tecnología, necesitas también a gente como Javier Milei o como Martín Lutero, personas de carne y hueso que puedan aparecer y encargarse de difundir el mensaje. Yo diría que el paralelo más obvio sería la fundación de los Estados Unidos. En cierto modo, se trató de una reacción a las restricciones a la libertad, especialmente religiosa, que agobiaban a quienes dejaron el viejo continente buscando un nuevo mundo para vivir y profesar su fe a su manera. Es por eso que la Constitución estadounidense se redactó principalmente para limitar al gobierno. Fueron esos autores quienes inspiraron casi un siglo después a los padres fundadores aquí en Argentina. Ese fue el caso de Alberdi, por poner un ejemplo, junto a toda esa primera escuela de intelectuales. Tras las guerras de independencia contra España y el viejo mundo, ellos tuvieron que preguntarse, bueno, vale, ¿cómo fundamos un país? ¿Cómo diseñamos esto? Eso ocurrió en Estados Unidos, también aquí con Alberdi, y posteriormente tienes a Milei retomando estas ideas que estaban ya presentes en los inicios de este país. Es una especie de relevo de los mismos ideales de libertad, un relevo en el que el testigo pasa de mano en mano más o menos una vez por siglo, al menos si tenemos en cuenta esos 3 ejemplos. Creo que este también es el momento clave, gracias a la confluencia del acceso abierto a la información, así como al espacio tecnológico en el que podemos tener estas discusiones. Ese mismo tipo de discusiones a las que ustedes dan lugar en su podcast, No hay almuerzo gratis. Esto es algo que no hubiéramos podido hacer hace unos 30, 40 o 50 años, cuando apenas era posible reunir unas 50 a 100 personas en una sala. Ahora, en comparación, se ha vuelto posible llegar a tener, no sé, ¿cuántos seguidores tienen ustedes? ¿Unos 8 o 10 millones? Y apenas empezamos, ¿eh? Estamos turboacelerados. Y antes también quería preguntarte acerca de los anarcopuristas. Nosotros hablamos mucho acerca de los anarcopuristas, que la crítica que hacen es que, bueno, si el Estado es malo, ¿por qué hacer algo desde el Estado para mejorar las cosas? ¿Qué tenés para decirles a ellos cuando tenemos el ejemplo de Milei ahora? Well, they can feel free to live in anarcho-purist land, which is nowhere. Creo que todas esas personas pueden sentirse libres de vivir en el mundo de los anarcopuristas, el cual literalmente no existe en ningún lado. En consecuencia, pueden vivir en la nada misma, lo que en realidad supone acabar expuestos a un estado de máxima agresión, en el sentido de quedar como filósofos diminutos, ineficaces y carentes de cualquier poder en este mundo, pero pudiendo presumir de una mayor pureza. Si por otro lado, lo que uno quiere es volver a la realidad, necesita hacer algunas concesiones, y por mucho que puedan haber concesiones cuyo carácter sea temporal, la idea de verlas como tablas de piedra que cincelamos
y determinamos de antemano con detalle y precisión como si fueran reglas eternas, es totalmente errada. La política es dinámica y toma su tiempo. Lo realmente deseable en este contexto es armar un movimiento lo más inclusivo posible que acepte a aquellas personas que están dispuestas a abrazar las mismas ideas. Gente que quizá tenga el deseo de promover esas ideas a lo largo del camino en el futuro. Recuerdo un texto fantástico titulado Walden, del gran trascendentalista estadounidense Henry David Thoreau, en el que habla de la idea, popular en ese entonces, de que el mejor gobierno es el que menos gobierna. El propio Thoreau escribió también: me gustaría ver que eso se cumpla más plenamente y que se lleve a su conclusión lógica, la de que el mejor gobierno es el que no gobierna en lo absoluto. Sin embargo, él también añadió que tal cosa sucederá cuando los hombres estén listos para ello. Así que no se trata de mágicamente despertar colectivamente un día en el que todos tengamos la epifanía de que la cooperación pacífica es mejor que la coerción y que, por tanto, lo único que debemos hacer es decidir vivir en paz y armonía todos al mismo tiempo. Para llegar al lugar de destino es necesario pasar por un periodo de transición. Y estoy convencido de que eso implica también un periodo de evolución. La idea misma de hacer revoluciones implica, por definición, volver al punto de origen. Es lo que literalmente significa esa palabra. Lo que necesitamos es evolucionar, lo cual no lograremos si no conseguimos que estas ideas se pongan en práctica a gran escala de la forma en la que está ocurriendo ahora. Creo que antes de que Milei lograra esto, éramos muy pequeños, un grupo de nicho que no era tomado en serio. Todas esas personas que decían que nada de esto podría pasar y que era literalmente imposible, se burlaban de nosotros y nos miraban por encima del hombro. ¿Y cómo estamos 2 años después de la victoria de Milei? Hace unos pocos días, el Washington Post publicó un artículo de opinión en el que se notó mucho el esfuerzo del editor, el cual se vio forzado a admitir por escrito que en realidad, tal vez, lo que Milei está haciendo aquí está dando resultados positivos e incluso espectaculares. Casi podría sentir la sangre brotar de su lapicero mientras redactaba eso en su lúgubre oficina a la luz de una vela. Si comparamos dónde estábamos antes de empezar este experimento y dónde estamos ahora, podemos preguntarnos, ¿tenemos ahora más influencia para usarla en favor de estas ideas? ¿Tenemos resultados que podamos mostrar? ¿Somos capaces ahora de sentarnos en una mesa junto a otros actores clave de los partidos políticos tradicionales y decirles, hey, desde un principio les estuvimos diciendo todas estas cosas? Pusimos en marcha el experimento y ahora podemos demostrarlo. Este es el primer presupuesto equilibrado en 123 años. Y así es como acabas con la inflación, así es como se reduce la pobreza y así liberas el mercado para lograr un crecimiento jamás visto. Es esta la forma en la que pasas de ser considerado el caso perdido del continente a ser la economía de más rápido crecimiento en el hemisferio occidental. Todos estos logros no son menores, sobre todo si tenemos en cuenta el poco tiempo en el que se han alcanzado. Por eso creo que ahora estamos en una posición muchísimo mejor que la que teníamos hace un par de años. Y esto no es algo que le debamos a los puristas que se quedaron al margen y con los brazos cruzados felicitándose entre ellos por no haber hecho absolutamente nada más que hacer críticas obscenas con un tono no apto para emitirse en horario familiar. Unprintable in family publication. Última pregunta de mi parte al menos. Australia y los australianos. A mí siempre me llamó la atención. Vos solés ser bastante duro al referirte a tus compatriotas. ¿Hay algo que ahora con la sabiduría que traen los años rescates de ellos? Yeah, well, I have to preface this by saying that Debo empezar diciendo que los seres humanos siempre solemos ser más duros con aquellos a quienes amamos, y esto no es algo que nazca de la malicia, sino que frecuentemente viene de un sentimiento de frustración. Se podría decir que mi dureza hacia Australia se debe a que creo que mi país merece muchas más críticas de mi parte por el solo hecho de que espero mucho más de él que de otros países. De mis connacionales, no espero que celebren por adquirir un Subaru nuevo, sino por conducir un McLaren, y
espero que ese solo sea uno entre muchos otros autos en el garaje. Quiero que celebren cuando realmente hayan alcanzado la autorrealización y por tanto estén en la cima de la pirámide de Maslow con todas sus necesidades más elementales cubiertas, en vez de escarbando en la tierra para enviarle carbón a China, dado que considero que hay montañas muchísimo más grandes que escalar que esa. Por otro lado, también debo mencionar que durante la pandemia me percaté de algunas respuestas muy alentadoras y afortunadamente no hablo de pocos casos. Como ya saben, Australia fue particularmente draconiana durante los confinamientos en lo referido a las respuestas gubernamentales ante esa situación. Desde luego, aquí debo separar lo que es responsabilidad del gobierno de lo que es la gente común y corriente. Eso siempre debe hacerse. Pero lo cierto es que el Estado australiano perdió hasta la última pizca de cordura cuando empezó a construir campos de concentración en los desiertos y a cerrar las puertas del país. Yo escribía sobre ese tema en aquel entonces y recibía cientos de emails de personas con pasaporte australiano varadas en diferentes partes del mundo. Me contaban que no podían volver a sus propias casas ni a su propio país aún siendo ciudadanos australianos. Como es lógico pensar, estas personas estaban indignadas por la situación que estaban viviendo, pero asimismo también me di cuenta de que se había formado un movimiento clandestino conformado por personas que se habían unido debido a eso, y ante eso, por primera vez en todos mis años viviendo en este planeta, pude percibir cierta rebeldía en el carácter del australiano frente al Estado. Antes había leído sobre algo así en algunos libros de los cuales, como es de esperar, ninguno se enseñaba en las escuelas públicas del país. Era un tema del que se hablaba en viejas enciclopedias. Hablo de cosas como la rebelión de Eureka Stockade, algo similar al motín del té en Boston, la rebelión del impuesto al whisky, o lo que sea que prefieran nuestros espectadores en Estados Unidos como referencia. El punto es que se trataba de gente que se unía y decía cosas como: este impuesto aplicado a los mineros de oro en Ballarat y Victoria, no vamos a tolerarlo. Somos hombres libres y no vamos a aceptar esto. Lucharemos con uñas y dientes y preferiremos morir de pie antes que vivir de rodillas. Sabía que había algo así en el carácter australiano, o que al menos allí había estado durante mucho tiempo. Pero cuando iba al extranjero, lo que la gente me preguntaba eran cosas como: hey, ¿qué hay de ese tipo rudo hecho a sí mismo del interior de Australia al estilo de Cocodrilo Dundee? ¿Qué hay de esos hombres curtidos de la frontera? ¿Qué pasó con ese personaje típico australiano que se nos ha vendido en el extranjero? Yo no vi mucho de eso mientras crecía porque, a diferencia de Argentina durante el mismo periodo, Australia se volvió gorda y perezosa a medida que se enriqueció, razón por la que los australianos estaban desprevenidos con respecto a su gobierno. Cuando la gente se descuidó y se volvió floja, los parásitos se instalaron y empezaron a darse un festín con la vaca gorda y sabrosa. Eso quedó latente y, al menos por lo que recuerdo, fue durante la pandemia que vi por primera vez ese tipo de movimiento clandestino en donde la gente decía: esperen un momento, esto no nos gusta nada, esta no es la forma en la que se supone que deberíamos ser tratados. Debo aclarar también que esta gente de la que hablo no constituye la mayoría de la población, pero era una minoría lo suficientemente sana como para reconocer que el movimiento no estaba muerto. Es posible que, así como en Argentina, se pudo iniciar un movimiento por la libertad, quizá también pueda iniciar en un sitio como Australia, y eso me ha dado un pequeño motivo para sentirme optimista al respecto. Ojalá, Joel. Muchísimas gracias. La verdad no puedo creer que no hayamos hecho esto mucho antes. ¿Cuánto llevamos? Como 5 años haciendo No Hay Almuerzo Gratis. Nunca lo trajimos y te vamos a traer de vuelta. Supongo que los veré en 2031 para mi próxima aparición en No Hay Almuerzo Gratis. Quiero decir, si nos guiamos por el promedio, volveré a este podcast en alrededor de 5 años más. No. Un enorme placer, como todas nuestras conversaciones. Esta es simplemente la primera vez que conversamos así en público. Si querés, dejamos las últimas palabras y cerramos, nos despedimos de nuestra audiencia.
All right, well, there's no shortage of terrible news. Comenzaré diciendo que no hay escasez de noticias terribles, y con esto no solo me refiero a que hay noticias negativas todos los días, sino también a que en todo el mundo las noticias se reportan de forma pésima. Todo es una catástrofe. Constantemente se afirma que el mundo se acabará mañana y que se acercan escenarios infernales, o incluso que en cualquier momento llegará el apocalipsis y la tribulación del fin de los tiempos. Pero existe otra alternativa. Pueden suscribirse a Notas desde el Fin del Mundo, el newsletter en el que hablo de algo asombroso, positivo y fantástico que está ocurriendo ahora mismo y de lo que todos estamos emocionados de formar parte. Así que ahora me dirijo a todos ustedes, bichos raros, libertarios acérrimos, inconformistas y en general a todos los que cuestionan la narrativa oficial. Sigan en Substack a Notas desde el Fin del Mundo y escuchen también todos los episodios de No hay almuerzo gratis. Marcelo, Mariana, lo de hoy ha sido increíble. Gracias por invitarme. So much for having me, guys. It's been awesome. Se los recomiendo porque no se pueden aburrir leyendo a Jules. Es muy, muy divertido, además de interesante y de aprender un montón. Es muy divertido. Tiene un estilo único para escribir. Así que 100% recomendado. Suscríbanse. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Volvemos a encontrarnos la semana que viene.